cámara buena, ya traemos iluminación, ya nos Claro, vemos sí, mejor. ya veo, sí, ya se ve bastante bien. Pero hay un problema todavía. Suena mucho el fondo. No, suena mucho el fondo. Hay un relajo allá atrás. No me importa, no va a tener participaciones porque no puede hablar, no se lo voy a permitir. Nuevamente, más detalles que tenemos que arreglar, así que vamos a ver cómo podemos arreglarlo. Y muy bien, regresamos a esta serie que dejé abandonada tanto tiempo que literal le tuve que cambiar el nombre porque ya no es regreso a clase, ya todos estamos en clases, ya llevo más de un mes y ya mero tengo exámenes. Pero eso no significa que este video no sea necesario, hay mucha gente, y lo sé porque estoy viviendo con ellos, que tienen un audio malo. Y no un audio malo no necesariamente porque no tengan algo de estudio, una interfaz de audio o algo así, simplemente no están en las situaciones adecuadas y mucho menos para su equipo. Así que hablemos de eso porque creo sinceramente que el audio llega a ser más importante que el video, sobre todo para estas situaciones, donde muchas veces tu cámara incluso está apagada, pero tienes que hablar sí o sí. Así que vamos a platicar de cómo puedes tener un buen audio decente, inclusive profesional, pero que por lo menos no haga sangrar los oídos a tus compañeros. Y antes que nada, como siempre, quiero recordarte que puedes seguir todas mis redes allá abajo. También está el Discord donde puedes estar hablando con una comunidad un poquito más grande. Y quiero recordarte algo, si este video salió el martes 13 de octubre del 20... sí, me tardé demasiado en grabar este video, así que chécanos el martes 20 de octubre 2020 y ahí estaremos. Muy bien, en el video anterior di consejos que por no tanto dinero o inclusive gratis podías mejorar muchísimo. Este probablemente no es el caso. Voy a tratar de dar consejos para que salga gratis o lo más barato posible, pero en audio es muy probable que tengas que gastar para que sientas una mejora grande. Aunque tome en cuenta lo siguiente, si estás interesado en hacer stream, contenido, cantar, hacer cualquier forma de contenido, los consejos que te voy a dar en este video te pueden ayudar en el audio para que tu voz se escuche mejor. Pero bueno, comencemos nuevamente desde los consejos más sencillos. Primer consejo es que nos importa tu audio. No nos importa si hay alguien más en tu habitación, no nos importa si estás viendo la tele, videos, escuchando música. Así que si tienes gente a tu alrededor, pídeles que no hagan tanto ruido. Si estás escuchando algo aparte de la clase, bájale por lo menos para que no lo escuche el micrófono o mutealo cuando vas a hablar. Y lo más sencillo, el botón que todos conocen, muteate. Si no puedes solventar las cosas anteriores, simplemente muteate, hablas cuando necesites hablar y te vuelves a mutear. No saben la cantidad de peleas familiares que no me tocan escuchar a mí, que he escuchado en las videollamadas. Muy bien, el siguiente consejo es, si tienes varios micrófonos, pruébalos. Prácticamente en cualquier dispositivo eléctrico que tengas vas a tener un micrófono. Tu celular, tu computadora, puede ser que tengas un headset gaming, puede ser que tengas unos audífonos, puede ser que tengas algo más robusto como lo que tenemos aquí. Prueba con tus distintos micrófonos a ver cuál suena mejor. Y si ninguno suena bien, nuevamente, mutéate. No queremos escuchar tu micrófono malo, por favor. Pero bueno, hasta el momento todo ha sido cuestión de no molestar a la llamada. Así que vamos a empezar a subir el nivel, vamos a empezar a mejorar el audio. Y el primer consejo que te quiero dar es, muévete de habitación. Si hay alguna habitación que no esté habitada en tu casa, muévete ahí. Y enciérrate para que fuentes externas de sonido no entren. Y otra cosa, si este cuarto puede tener tratamiento de audio mejor, y no me refiero a que sea a nivel de estudio con sus paneles de foam y acá mamalones, no. Lo único que pido es que no sea una habitación grande y vacía, porque esas son precisamente las dos características que necesitas para hacer un cuarto con mucho eco. Así que si hay alguna cama, muebles, cosas que absorban el sonido y no rebote simplemente, perfecto. Pero bueno, es hora de sacar la cartera, de que sangre y de que duela, porque es hora de presentarte micrófonos. No sabes cómo me gusta esta parte. Y bueno, esta lista va a estar llena de micrófonos dinámicos para que solo te capten a ti. Los de condensador lamentablemente captan mucho sonido, así que pueden ser utilizados, pero normalmente si hay mucho ruido en donde estás, un dinámico va a ser mejor para ti. De todos modos, si no te quedaron claros estos conceptos, en el siguiente video voy a explicar la diferencia entre dinámico y condensador. Muy bien, la primera cosa que te quiero recomendar es un pequeño lavalier. Creo que pueden ser de las cosas más baratas y que pueden dar buenos resultados. Además de prácticas, ya que simplemente los tienes que conectar al jack de 3.5 y estarás listo. Muchos de estos vienen compatibles con celular y computadora. El único detalle es que puede ser que llegues a ocupar baterías, pero no son difíciles de conseguir. Pero bueno, vamos a elevar bastantito el precio para llegar a los USB. Lamentablemente en los USB no hay tantos micrófonos en los que yo confíe. Claro, están el Fifine, el Quadcast, pero sabes que son micrófonos caros, así que vamos a
hacer un pequeño hack ahí. Hay unos cables que son USB a XLR. Lo sé, los ingenieros de audio estarán diciendo, no puedes hacer eso. Pero muchas veces las interfaces de audio no están en stock y estos cables sí. Para la salida de este video sí hay una interfaz de audio, la Euphoria UM2, si mal no recuerdo, y te va a servir para un equipo de audio chiquito. Pero si no quieres una interfaz, puedes comprar uno de estos cables. Y lo único que tienes que hacer es conseguir un micrófono dinámico, aquí sí no funcionan los de condensador, y conectarlo a este cable. Créeme que el audio que vas a conseguir es muy bueno, no te va a quedar a deber nada. Si vas empezando en YouTube o en Twitch vas a estar feliz. Y no se diga en tus conferencias. Pero bueno, se me olvidó mencionar qué cables combinaría con el cable XLR o USB. Bueno, cosas como el XM8500 que tengo aquí y los micrófonos baratos de Shure. Vas a tener una experiencia muy buena, son micrófonos excelentes, así que pues para adelante. Pero a su vez quiero agarrar este espacio para hablarte de algo. Hay micrófonos mixtos que tienen USB y XLR. La mayoría de estos son de Samsung y de Audio-Técnica, por lo menos en las versiones más baratas. Estos micrófonos suenan bastante bien, a mí me encantan. Y te dan la posibilidad de usarlos ahorita solo con USB y en un futuro hacer upgrade a una interfaz de audio, lo cual es hermoso. Además que por conveniencia le convienen a la mayoría de personas. Pero bueno, hablemos de los de condensador, y este mercado es raro porque últimamente los micrófonos han subido bastante de precio. Claro, está la versión de Neewer, la cual es de las más baratas y pues suena bien si lo combinas con la UM22. Nada más aclarar que esta interfaz de audio puede escasear bastante a veces. Literal recuerdo que un tiempo mi amigo Cidix compró la última, como por 3 meses no hubo. ¿Qué pasa si no quieres el Neewer? Bueno, cosas como el MXL 770 o el Audio-Técnica AT2020 siempre son opciones confiables. Nada más que cuidado porque los precios subieron bastante. Hay opciones de Behringer como el B1, el B2 Pro que son bastante buenas, pero también son precios elevados. Además que recuerda, estas opciones de condensador necesitan sí o sí que actives el más 48 volts en tu interfaz de audio. Creo que con estos consejos es suficiente para que tengas una muy buena calidad, inclusive a nivel streamer, y ni se digan las llamadas. Así que adelante, haz pruebas. Tal vez si querías gastar desde hace tiempo, pues gasta. Y te recuerdo como siempre que comentes por favor qué hiciste. ¿Gastaste, probaste algo o ya tienes un micrófono bueno? Por favor dímelo en la caja de los comentarios. Pero bueno, ya hicimos algo con tu video, ya hicimos algo con tu audio, pero veamos si podemos hacer algo con tu computadora, porque créeme que depende mucho qué es lo que estés estudiando o trabajando, el nivel de equipo que vas a necesitar. Yo me voy no sin antes recordarte que por favor me sigas en mis redes, en Instagram, que es donde suelo estar más activo, en Facebook siempre te aviso cuando saco nuevo video, y en Twitch recuerda que si esto salió no salió ese día, martes 20 de octubre 2020. Ahí nos vemos. De todos modos, tú tranquilo, si no alcanzaste a verlo, vamos a estar más adelante ese mismo día en Twitch. Así que síguenos para que no te pierdas de cuando esté en directo. Pero bueno, ahora sí yo me voy, pero me voy como siempre, no sin antes recordarte que por favor tomes agua.